Esto, tomé una frase que tiene ahí en la universidad, dice, formemos seres humanos para una cultura de paz. Eso es lo que debemos hacer todos los ricardoplablinos. Ahora vamos a ir a las alteraciones del crecimiento intrauterino. Esta parte es la parte que hay que tener bastante cuidado, es una complicación que no debemos. La restricción del crecimiento intrauterino, SIR, o RCIU. Mejor lo vamos a conocer como, no como SIR, sino como RCIU. Es intrauterino a nivel nacional, a nivel de los hospitales de Perú, lo conocemos como RCIU más que con SIR. Y que es la misma cosa, pero es acá lo conocemos como SIR. Es el CIE10, el 026.5. Aquí la restricción del crecimiento intrauterino, la complicación más frecuente son estos bebitos que nos van a salir todos delgaditos, todos flaquitos y de repente con un problema placentario y que va a tener problemas de hipoxia antes, dentro y antes del parto. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es lo que nos hace hacer, lo que nos hace que estudiemos la restricción del crecimiento intrauterino? Tiene una importancia clínica que le vamos a ir explicando y que porque tienen un mayor riesgo a morir estos bebitos. Las implicaciones clínicas, se dice que del 5 al 10% de todos los embarazos se presentan por debajo del percentil 10. O sea, de un total de 100 niños, 5 a 10 van a crecer por debajo del crecimiento, o por debajo del percentil 10. Y la otra implicancia clínica es diferenciar los verdaderos retardos de crecimiento intrauterino, porque no todos los niños que nacen por debajo del percentil 10 van a tener restricción del crecimiento intrauterino. Vamos, como les voy explicando, vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí, como tenemos con la curva de Lubchenco vamos a ver, que permite determinar el crecimiento fetal intrauterino mediante la relación del peso fetal con la edad. Ay, estamos grabando, creo, sí. No, sí estamos grabando. Ya, con el peso fetal con las semanas de gestación. Todo lo que crece por debajo del percentil 10, todos los que están por debajo del percentil 10, en este lapso, en esta curva de acá, todos los que están acá, son los pequeños para edad gestacional. Y dentro de ellos vamos a tener los de restricción del crecimiento intrauterino. Los pesos normales son los que están entre los 10 y 90. Estos son pesos adecuados. El tema anterior fue los que estaban por encima del 90 y los que ahorita vamos a hablar son los que están por debajo del percentil 10. La definición de la restricción del crecimiento intrauterino, que es el RCIU, se dice que se debe a una falla de lograr el potencial óptimo de crecimiento fetal. Aunque este potencial es difícil de determinar en algunos casos porque tiene un componente genético. A veces hay por un problema genético es que estos bebés no crecen muy bien y nos pueden hacer pensar que es una restricción de crecimiento intrauterino, sino que simplemente puede ser un pequeño para su edad gestacional. Según la COG, la restricción del crecimiento intrauterino se define como un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Eso lo describen así como la restricción del crecimiento intrauterino. Pero vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta que esa definición no es la adecuada, no es la que deberíamos tenerlo como concepto. Otros investigadores definen a la RCIU como la presencia de peso fetal esperado por ecografía entre el percentil 3 y 10 para la edad gestacional asociada al índice de pulsatilidad del Doppler de la arteria umbilical. O sea, ahí tenemos que tener, según el Doppler de la arteria umbilical, que pues, esté por encima del percentil 95 para la edad gestacional. O sea, básicamente, para definir una restricción del crecimiento intrauterino, tiene que haber complicación, alteración del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical.
ese índice de pulsatividad va a estar por encima del percentil 95. Otras definiciones, que son los fetos pequeños, y también dentro de esa definición son aquellos fetitos que están por debajo del percentil 3. Por debajo del percentil 3, definitivamente va a ser una restricción del crecimiento intrauterino. Resumiendo, restricción del crecimiento intrauterino son aquellos fetitos que están por debajo del percentil 10 y por encima del 3 con alteraciones de la arteria umbilical. Y aquellos fetos que están por debajo del percentil 3. Todos, independientemente de la arteria umbilical. Y otras definiciones que debemos tener en cuenta que son los fetos pequeños para la edad gestacional. Son los fetos que están por debajo del percentil 10 y por encima del 3 para su edad gestacional, pero que no tienen alteraciones hemodinámicas en la arteria umbilical. Son estos bebitos, entre comillas, sanos. No tienen problemas hemodinámicos, no tienen problemas de la pulsatividad, ni de las arterias, ni la umbilical, ni la arterial media, no. Solamente tienen que son chiquitos para su edad gestacional. ¿Fue claro esta parte o tienen dudas todavía? Chicos. Doctora, según la definición de la COC, esta es la que no concuerda lo que usted comentó, o sea, no es una adecuada definición según la COC. Sí, la COG dice que, o sea, él lo manda como un todo. Dice, restricción del crecimiento intrauterino se define a aquellos bebés que nacen por debajo del percentil 10. Ahí, nada más. Pero hay que definir que por debajo del percentil 10 hay dos tipos de fetos. ¿Se dan cuenta? Hay los verdaderos que tienen problemas de restricción del crecimiento, los patológicos, y los que no son patológicos, los que están sanitos. Los que están sanitos, pero que tienen un pequeño, pero que su peso es menor a lo que debería ser para esa edad gestacional. ¿Ya? Doctora, gracias. La COG lo manda como un todo. ¿Ya? Y ya para ya hacer después se hace la clasificación ya con la venida del Doppler, se ha venido y se ha encontrado ese tipo de subclasificación, diríamos, donde tenemos los fetitos que son pequeñitos y que están sanos, y los fetos que son pequeñitos porque tienen una alteración hemodinámica, una alteración patológica, algo está pasando. ¿Ya? Sí, doctora, gracias. Ya. Epidemiología e incidencia. La incidencia de la restricción de crecimiento intrauterina tiene un rango muy amplio, entre el 13 al 10% de los países desarrollados. En los países desarrollados es menos que en los otros países, y del 15 al 30% en los países en vía de desarrollo. Hay muchos factores, ahí se ve pues, por la alimentación, por el tipo de vida, por la forma por el mayor cuidado que tienen durante el embarazo, y entonces eso disminuye, ¿no? A veces en los países donde está legalizado el aborto, estos niños desaparecen y no entran a la estadística. Los aspectos socioeconómicos es muy importante, por lo que se debe tener en cuenta la implementación de la política de salud fetal, de salud pública. Es un problema, es un desafío tener un índice de mortalidad, un índice de fetos pequeños a nivel de estadísticas, es un desafío, se mide el nivel de salud pública de ese país con los pesos menores de lo que deberíamos estar esperándose para esa edad gestacional. Acá los pequeños tienen 3 tipos de patrones que responden a diferentes patologías. O sea, los pequeños, los que están por debajo del percentil 10, los que definen la COG,
ya desmenuzando, tenemos acá, igual lo que ya les dije, tenemos los fetos constitucionalmente pequeños, que son de todos los que están por debajo del percentil 10, el 60% no tienen ninguna patología. No hay compromiso placentario, no hay ese compromiso hemodinámico. Esos son pequeñitos para su edad gestacional, nada más. Son los constitucionalmente pequeños, es el 60%. El 40% nos queda, que pueden ser los que son restricción del crecimiento intrauterino, de los cuales el 25% tienen los que tienen un componente placentario, los que tienen alteraciones a nivel de la placenta. Son los que realmente se describen como verdaderos restricción del crecimiento intrauterino. El 50% de estos fetitos de restricción del crecimiento, de este 25%, el 50%, están asociados a la hipertensión inducida por el embarazo. Por cómo se ha descrito esto, cómo se ha encontrado esto, porque comparten la fisiopatología, es la misma fisiopatología de la hipertensión arterial con estos niños de restricción del crecimiento intrauterino. Y la otra parte son los fetos pequeños, que es el 15%, esos fetos pequeños por una condición extrínseca de la placenta, que no tiene nada que ver la placenta, es por otras causas. Son el 15% pequeños para la edad gestacional. Entre este grupo incluyen los que tienen infecciones fetales, los que tienen síndromes genéticos, las que tienen cromosomopatías, el síndrome de Down, por ejemplo, la trisomía 18. Estos fetos van a ser más pequeños. Algunos fetos que tienen malformaciones congénitas o aquellos niños que están expuestos a tóxicos, a cigarro, alcohol. Estos niños van a entrar a ese 15%, que son aquellos que también ya son, si definitivamente son restricciones de crecimiento intrauterino, porque no necesita que tenga compromiso de la placenta. Causas de la restricción del crecimiento intrauterino. Hay muchas causas y fundamentalmente se los clasifica para mejor aprendizaje en 3 grupos: en fetales, en placentarios y en maternos. Entre los fetales tenemos las malformaciones congénitas, las cromosomopatías, los embarazos múltiples, las infecciones virales. Se describen algunos, aunque no en otros autores no lo determinan, la anemia como un condicionante para un feto que no crezca adecuadamente. Dentro de las placentarias, que son los que tienen el grupo de la restricción de crecimiento intrauterino, los verdaderos restricciones de crecimiento, son aquellos que tienen algún tumor placentario, trombos, hematomas placentarios, mosaicismos placentarios, inserción melamentosa de la placenta, a las arterias únicas umbilicales, porque como sabemos nosotros, en el cordón umbilical es al revés. Nosotros tenemos 2 venas de una arteria y la placenta tiene 2 arterias, una vena. Su paquete vascular de la placenta es 2 arterias y una vena. Pero cuando hay restricción de crecimiento, generalmente a veces encontramos lo que es solamente una arteria única. Entonces también esto nos va a llevar a una restricción del crecimiento intrauterino. La prevalencia perinatal. Tenemos que hay una mortalidad perinatal del 50%. No puedo arreglar, quiero arreglar. Del 50% en pretérminos y un 20% a término. ¿Qué quiere decir esto? Que los fetos, mientras más chiquitos nazcan, por ejemplo, y tienen alguna patología placentaria, por ejemplo, si nos acompaña con una preeclampsia y vemos que la paciente a las 28 o 29 semanas, la paciente está en riesgo, pero no el bebito está pequeñito, está con su problema, está con su restricción, pero la paciente se nos está poniendo mal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar ese bebé prematuro. Y entonces ese bebé prematuro más la restricción de crecimiento se suma y vamos a producir una mortalidad de hasta un 50%.
En cambio, los que nacen a término, por ejemplo, los bebés que tienen restricción del crecimiento intrauterino a las 37 semanas descubrimos que es un feto que está pequeño, que recién a las 34 o 35 semanas empezaron a detenerse su crecimiento, estos fetos tienen menor posibilidad de morir, pero sí van a tener de repente mayor posibilidad de tener algún problemas neurológicos, pero sí van a tener mayor posibilidad de nacer y tener y poderlos salvar. O sea, va a depender del tamaño, del peso con el que nazca el bebito para decir que aumenta o disminuye su riesgo de vida. La salud del feto en el parto, en el momento del parto, el 50% de fetos con restricción de crecimiento intrauterino presentan alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal en el registro cardiotocográfico. Esta restricción, esta alteración del trazado electrocardiotocográfico generalmente es por la disminución del líquido amniótico, que es un acompañante de la restricción del crecimiento. Entonces, la disminución del líquido hace que en cada contracción el cordón haga una comprensión, se depriman tanto y puedan producirse hipoxias. Entonces, por eso generalmente se ve una alteración a nivel del trazado cardiotocográfico. Y la mortalidad neonatal, como les dije, aumenta puede haber una asfixia por depresión, por acidosis, convulsiones, por apnea, hay policitemia, y hay un mayor índice de que estos niños vayan a la UCI, que presenten también enterocolitis necrotizante y que se compliquen y que hagan perforaciones intestinales y ese bebito muera, ¿no? Por eso que la mortalidad neonatal aumenta. Mayor requerimiento de recursos económicos, por lo tanto que tenemos que tener estos niños, a veces están 15, 20, 25 días en UCI, algunos salvan y la mayoría se pierde. El desarrollo a largo plazo. Crecimiento físico alterado, tiene un coeficiente intelectual menor al de la media para su edad. Estos niños que nacen con restricción del crecimiento intrauterino, a la larga van a tener problemas de intelecto, van a tener problemas de alteraciones de la conducta, van a tener problemas en el aprendizaje, el factor cognitivo va a estar alterado. Entonces, eso es lo que se produce en aquellos niños que tienen una restricción de crecimiento intrauterino. Por eso es importante descubrirlos. En las consecuencias en el adulto tenemos las dislipidemias, los pacientes van a hacer mayor síndrome metabólico, van a presentar mayores cuadros de diabetes, de hipertensión arterial, también hay un buen porcentaje de problemas con alteraciones cardiovasculares. Estos niños que van cuando llegan, los que superaron la etapa neonatal van a llegar a ser grandes y van a tener ese tipo de patologías. En los pequeños para edad gestacional, generalmente hay la complicación y la alteración sería que tengamos gastemos todo lo posible, ¿no? Tengamos más ecografías, más trazados cardiográficos, mayores Doppler, de repente funciones, de repente estudios, ¿verdad? Porque de repente nos está detrás de esta aparente restricción del crecimiento intrauterino, de aparente disminución del crecimiento, disminución de bebitos pequeños, puede haber una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, para descubrir ese 25% de todos los niños que nacen por edad infantil es aparentemente con ninguna alteración de hemodinámico, hasta un 25% se nos puede cruzar en el camino con restricción del crecimiento intrauterino. Por eso que estos niños, porque como son pequeños, tenemos que tratar de hacer una serie de exámenes para ver si es o no es un verdadero pequeño para edad gestacional, es simplemente o es un retardo de crecimiento intrauterino. Factores de riesgo del RCIU. Tenemos que el antecedente de un RCIU tiene un riesgo relativo de 1.5, un índice de confiabilidad de 1.5,
de 1,1 a 2,7. Si el antecedente, si una persona tiene un bebé con RCIU, la posibilidad de tener otro bebé, estamos dentro de ese rango. El rango de aquellas mujeres que son fumadoras mayor de 10 por día, tienen también hasta de 1,6 a 1,1 a 1,2 de índice de confianza. Los embarazos múltiples definitivamente van a ser más pequeños. Eso es a veces constitucionalmente. Hemorragia del segundo trimestre, también encontramos ahí. La preeclampsia e hipertensión, que estos generalmente se acompañan con la restricción de crecimiento, se suman a eso y que nos hace más difícil el tratamiento de estas pacientes. Y en aquellas mujeres que también no ganan peso, se quedan, comen, siguen ellas con su dieta, creen que el embarazo no es para, como se ve en su figura que se está modificando, entonces tienden a no comer y no suben más de 8 kilos, entonces también tienen un riesgo de que haya una restricción de crecimiento con 2,1, con un riesgo relativo y con un índice de confianza desde el 95%, de 1,5 a 5%. La clasificación, esta es una tabla que conseguí, que lo encuentra, que es casi lo que estoy explicándole, que son los constitucionales, los que tienen de un 50 al 70% según esta tabla, pero como según la escuela española, la de Barcelona, es el 60%. Crecimiento intrauterino restringido es del 20 al 30%, y los pequeños por debajo del percentil, 10 al, de 10 al 20%, fetos pequeños para edad gestacional anormales, que es el RCIU que tienen por causas infecciosas, ahí del citomegalovirus, que es una patología muy frecuente en nuestro país. Tenemos a nivel en el oriente, en la selva, tenemos bastante citomegalovirus, podemos tener bastante restricción de crecimiento, rubiola, herpes, Zika también hubo acá en un tiempo, también nos da restricción del crecimiento intrauterino, síndromes genéticos, malformaciones congénitas, malformaciones fetales, malformaciones placentarias, el síndrome de transfusión feto-fetal en los gemelares, el síndrome del cromosómico del trisomía 18, la triploidías, el déficit del brazo corto del cromosoma 4, el mosaicino placentario, también se ve en el síndrome de Down, la disomía monoparental, o sea, las pacientes que consumen tóxicos, las pacientes que fuman cigarro, las pacientes alcohólicas, las pacientes que consumen drogas, cocaína, fármacos. Se ha dicho que las hidantoínas, las pacientes que sufren de epilepsia, podrían darnos un poquito de crecimiento intrauterino, y ese tipo hay que tener cuidado durante la gestación. Las causas, nuevamente les repito, acá tenemos que la hipertensión, las trombofilias, no todas las trombofilias, fundamentalmente el síndrome antifosfolipídico. Esto hay que tener cuidado y bastante buscar que no sea un síndrome antifosfolipídico, y que deberíamos tener de repente tratamiento para que estos bebitos sigan creciendo adecuadamente. La vasculopatía, tenemos el lupus eritematoso sistémico, aquí nuevamente nos repiten el tabaquismo en la gestación, y bueno, es malo para todo, y sería ideal de que desapareciera el tabaquismo del mundo. El abuso de drogas ilícitas, tenemos las drogas, la cocaína, la serie del alcohol, enfermedades crónicas, la diabetes, la que son la que no se pueden manejar, también te nos pueden dar. Tenemos también los embarazos múltiples, como ya les dije, generalmente un niñito crece a veces menos que el otro, porque hay uno que es parásito, que se alimenta de la sangre del otro. Entonces uno crece y el otro se queda. Las infecciones, que hay que buscar en aquellas pacientes de dónde vienen. Si vienen, por ejemplo, de la selva, tenemos que descartar
que no haya posibilidades de que tengan la infección de citomegalovirus. Aquí, en el tiempo de que hubo el Zika, fue en Ica el mayor foco que hubo, teníamos que ir buscando también. Y de repente no encontramos nada, todo está bien, podremos hacer un examen cromosómico de la madre y del padre y del líquido amniótico para ver si hay alguna alteración, y de repente con ecografía las alteraciones placentarias. La fisiopatología es idéntica, los verdaderos RCU es idéntica a la preeclampsia. El problema es placentario. Se dice hay una vasoconstricción de los vasos terciarios de la circulación trofoblástica en las arterias espirilares. En las arterias espirilares vamos a encontrar alguna alteración de coagulabilidad, y entonces no va a haber un buen pasaje no va a haber un buen, me distrae mucho los que salen y entran a la clase. Lo que, como les decía, entonces va a haber una alteración, se ha encontrado que hay microtrombos a nivel de la microcirculación, y eso produciría de repente a tener una restricción del crecimiento intrauterino. Y inicialmente el feto se defiende cambiando su patrón hemodinámico y aprovechando mejor el oxígeno. O sea, el bebito se defiende tratando de, ¿en qué forma? Dice, bueno, lo que yo tengo que cuidar es mi cerebro, mi corazón y mi glándula suprarrenal. ¿Y qué hace? Disminuye en crecer. O sea, manda todo su potencial de oxígeno hacia el cerebro, el corazón, y riñones y suprarrenal, y él empieza a tener menor crecimiento de sus miembros, ¿no? El abdomen, las piernas, los brazos empiezan a disminuir. Pero eso continuamente se lo puede mantener un buen equilibrio hasta cierto tiempo, pero de ahí vamos a tener un problema de hipoxia. Y ahí llegar a la acidosis probablemente. Aquí en este cuadrito se va a ver muy claro lo que es la fisiopatología. Se dan cuenta que el bebito durante todo el tiempo, días o semanas, el feto que tiene restricción del crecimiento, que por problemas placentarios, por problemas a nivel de la placentación, de la placenta, de los vasos espiralares, vamos a encontrar que la captura más eficiente de oxígeno, él manda a otro nivel para que no se comprometa. Hay una disminución de la velocidad del crecimiento, el bebé deja de crecer, disminución de la actitud, el bebito trata de no moverse, de tratar en quietecito para no gastar energía. Hay mantenimiento del balance energético, hasta aquí todavía hay un mantenimiento, un balance en su energía. Ese bebito va a estar en periodo de hipoxia, que está de días a semanas. Si es de repente desde las 20, 22, 23, 28 semanas, 8, 6 semanas, están en estado de hipoxia. Ese bebito está tratando de acomodarse a vivir en esa hipoxia. Pero por A o por B hay alguna alteración, de repente, por decirte, pues se agregó acá una hipertensión, o se agregó algún tipo de patología, o hubo contracciones uterinas, ahí va a haber una liberación de las hormonas del estrés, va a haber la redistribución del flujo. Inmediatamente vamos a ver que las arterias cerebral media y las arterias del cerebro y las arterias van a empezar a modificarse. La pulsatividad, el índice, se va a ver el índice de los flujos van a alterarse. Entonces, el metabolismo anaeróbico todavía se mantiene de los tejidos periféricos. A los tejidos periféricos empieza ya el metabolismo anaeróbico. Y aquí va a llegar a la hipoxia, que esto puede durar horas, puede ser 24 horas, 36 horas, podría ser. Entramos en periodo de hipoxia. Eso nos está avisando que este bebé ya se está comprometiendo. Ahí va a haber el mantenimiento del ácido básico en órganos centrales, todavía se está equilibrando. Y de ahí va a entrar que el mantenimiento anaeróbico ya en los órganos centrales ya superó, ya avanzó, ya no, el compromiso de las arterias se hace más potente y supera, y lo que fue todavía que aquí se mantenía
los órganos, el balance de los ácidos básicos de los órganos centrales. Aquí vamos a llegar ya a un anaeróbico en los órganos centrales, ya un mantenimiento anaeróbico, ya va entrando a complicarse. Y después de allí va a entrar a una muerte fetal. Entra a la acidosis. Y esta acidosis se produce en minutos, puede ser en media hora. Dice, no, pues están los latidos bien, están un poquito bajos, pero están aparentemente bien. En 10 minutos lo van a ver, está muerto. Entonces, eso es la fisiología y ese es el camino de que corren estos niñitos cuando no lo estamos vigilando de cerca. Esto nos puede traicionar. ¿Cómo hacemos el tamizaje? El tamizaje generalmente se hace con la arteria uterina ya en el segundo trimestre, pero después yo les voy a explicar en otro cuadro que en realidad deberíamos hacer con la arteria umbilical. Dice que la sensibilidad es del 90% cuando es precoz o asociada a preeclampsia, cuando se alteran las arterias uterinas. Y la sensibilidad es hasta un 60% si no hay preeclampsia. Está acompañada con la preeclampsia, es más seguro que tengamos que sea por una alteración de las arterias uterinas. El Doppler del primer trimestre es un 30%. Ahora se dice, ¿dar aspirina o no dar aspirina? Se ha visto que la aspirina podría ayudarnos cuando hay preeclampsia, pero no para la restricción del crecimiento intrauterino. Por eso que se dice que faltan estudios, por eso está también en interrogante. Se dice que para la preeclampsia se ha visto que hay resultados, pero para la restricción del crecimiento intrauterino, no. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es identificación de los antecedentes de estos fetos, mejora el pronóstico. Hay una recurrencia hasta el 20%. Aquella mujer que ha tenido un pequeño parasitismo gestacional para una restricción, probablemente puede recurrir hasta el 20%. Es un manejo adecuado durante la gestación. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso hacemos el diagnóstico. Voy a apurarme un poquito porque va a tener clases, creo, ¿no? Sí, doctora, disculpe, los que tenemos gerencia nos vamos a retirar, pero hay un grupo que no tiene gerencia, ellos se van a quedar todavía. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya, gracias. Yo, como voy a dejar la clase la voy a dejar ahí. Ya. La clasificación de la restricción del crecimiento intrauterino, tenemos que, en la clasificación de precoz antes de las 34 semanas y el tardío después de las 34 semanas. Acá falta 34 semanas, ya antes de las 34 semanas. Dice que en la restricción del crecimiento intrauterino precoz, el problema es el manejo. El tratamiento en la restricción del crecimiento tardío, el problema es el diagnóstico. Este cuadrito, quiero que ustedes lo aprendan muy bien, porque es la clave de hacer el diagnóstico de la restricción del crecimiento intrauterino. No todos los fetos van a tener ese tipo de comportamiento. Los que tienen la restricción del crecimiento antes de las 34 semanas, que es 34 semanas lo clasifica la escuela de Barcelona, y los que son tardíos, que se presentan después de las 34 semanas. Se dan cuenta que el problema es el manejo. ¿Por qué decimos que el problema es el manejo? Porque tenemos un bebito de 28, como ya les dije, de 28 semanas, que la madre está poniéndose mal. ¿Qué hacemos? Tenemos que sacarlo ese bebé, porque la madre no se nos puede perder. Entonces, ahí se va a tener problema de la prematuridad, o sea, hay que ver cómo hemos encontrado el peso de ese bebito y que va a ir de repente a morirse, ¿no? Y el eje central en el manejo es de la arteria umbilical. En cambio, en el tardío, el eje central del manejo es la arteria cerebral media. Cuando pedamos un bebito, cuando nos informen que tiene un bebé que tiene alteraciones en el flujo de la arteria cerebral media, ténganlo por seguro que esa restricción del crecimiento intrauterino es por encima de las 34 semanas. El grado de insuficiencia placentaria es alta en el precoz.
el precoz generalmente de las 20, 21, 22 semanas estuvo ya con restricción de crecimiento intrauterino y que estuvo acompañada de una insuficiencia placentaria. En cambio, en el tardío no. La insuficiencia placentaria no es mucho, es casi nada. La hipoxia franca a la adaptación cardiovascular. En cambio, la hipoxia sutil no hay adaptación en el momento del cerebro vascular. Es difícil. Estos bebés, como han estado tanto tiempo con hipoxia, entonces ellos se acomodan, saben vivir a la hipoxia. En cambio, los que tienen inicio tardío, no están acostumbrados a hipoxia, estaban viviendo con un oxígeno adecuado y de pronto empieza a tener la restricción. Entonces, estos bebés van a tener con mayor facilidad a tener problemas de adaptación, problemas de presentar sufrimiento fetal. La tolerancia a la hipoxia, como les dije acá, es alta, porque tiene su historia de hipoxia desde antes de. Y en los de tardío, la tolerancia hipóxica es baja, porque viene, por decirte un trabajo de parto, la contracción, le disminuye la cantidad de oxígeno, inmediatamente ese niño va a presentar una alteración, un problema de sufrimiento fetal. Y las complicaciones en el de tardío, tenemos mayor complicaciones neurológicas. En cambio, en el precoz va a haber mayor problema de una alta morbimortalidad. Estos bebés, en la precoz hay una alta morbimortalidad. Ya hay más mortalidad que morbilidad. En cambio, en los tardíos hay más morbilidad, porque cuando tengamos un bebé de 35, 36 semanas que nos está alterando la frecuencia cardíaca, pues inmediatamente lo sacamos, ¿no? Pero ese bebé, si no lo sacamos, vamos a tener un problema neurológico, más que lo vamos a recuperar tal vez, pero lo vamos a tener a la larga con una morbilidad, una alteración a nivel neurológico. Otra clasificación de restricción de crecimiento intrauterino que les voy a hacer solamente como historia, porque ya no se usa el simétrico y el asimétrico. Esto es teniendo en cuenta al tamaño del bebé, es decir, que el simétrico es en todo el cuerpo, además es igualito y tiene una alta morbimortalidad, porque generalmente está acompañado de alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas. En cambio, el asimétrico es el normal, la circunferencia abdominal está disminuido, el fémur está normal, es generalmente la restricción del crecimiento ya es tardío en el tercer trimestre, generalmente no es por placenta, sino es por efectos maternos de repente, y producen hasta el 70 al 80% a la restricción de crecimiento a este nivel. El líquido amniótico está disminuido y hay una baja morbimortalidad, pero sí hay una alta morbilidad. Yo quiero que tengan grave, que haya una alta morbilidad, pero baja mortalidad. Las complicaciones, una de las complicaciones más de lo que vamos a ver en estos fetitos es la prematurez. Porque al ver que la madre se pone mal, al ver que el bebé de repente tiene alteraciones también por problemas hemodinámicos, tenemos que sacarlo. Y al sacarlo vamos a tener un bebé prematuro y lo vamos a tener todas las complicaciones que pueden tener, ¿no? Alteraciones neurológicas, puede tener alteraciones a nivel de intestino, una enterocolitis, síndrome de dificultad respiratoria, ingreso a UCI neonatal. En el futuro se ha descrito el riesgo cardiovascular, en la vida adulta podemos tener también diabetes y todo lo que ya les dije anteriormente. Entonces, esas son las complicaciones por la prematurez de estos niñitos. Los factores de riesgo haciendo la historia clínica, ¿no? Los factores de riesgo tenemos una historia previa de alteraciones del crecimiento intrauterino o muerte fetal, aquellas madres que han tenido un bebé con muerte neonatal, prenatal, también debemos tener en cuenta. Factores ambientales, el alcohol, el tabaco y otras drogas, haciendo nuestra historia clínica. Infecciones por el síndrome de TORCH, para descartar el TORCH, haciendo los análisis correspondientes para el TORCH.
para descartar enfermedades virales, enfermedades maternas, enfermedades renales, obesidad, diabetes, hipertensión arterial. No se olviden que aquí en el Perú tenemos muchos problemas virales que nos están dando problemas de crecimiento intrauterino. Hasta ahora todavía no estamos viendo, estamos tratando de evaluar, es muy prematuro para decir que el coronavirus, cómo se están comportando en el crecimiento del feto, todavía no lo podemos introducir en este grupo. El seguimiento clínico de estos embarazos. Tenemos acá la altura uterina. No debemos olvidarnos de nuestra altura uterina. La altura uterina es para los grandes, para los pequeñitos, para el crecimiento normal. Es nuestra herramienta, que es verdad que no nos va a dar al 100%, no nos va a decir, pero sí es una muy buena herramienta que nos puede ayudar. En segundo lugar, tenemos que tener la ecografía. La ecografía es muy importante para que nos dé el crecimiento fetal y nos dé la edad gestacional, y sobre todo, ya después la ecografía de los vasos, para hacer la ecografía Doppler de la arteria umbilical, la arteria uterina, la arteria cerebral media, para que nos dé definitivamente el nivel de alteración hemodinámica que presentan estos niños. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto para un ginecobstetra es diferenciar entre un feto pequeño y un RCIU. Peso estimado menor del percentil 3 es un RCIU, definitivamente ese no vamos a tener problema. Pero el problema va a ser entre los de 3 a 10. Aquí fundamentalmente nos ayuda el Doppler. El Doppler de la arteria umbilical nos va a ayudar para definir si es o no es una restricción del crecimiento intrauterino. Ahora, la prevención. No existe prevención, lamentablemente, para la restricción del crecimiento intrauterino. Se dicen muchas cosas, dice que el reposo no ayuda al reposo, se dice que una alimentación no ayuda a la alimentación. No, salvo que sea pues un lupus eritematoso, que tendremos que darle su medicina para el lupus eritematoso, si es una preeclampsia, que trataremos la preeclampsia, pero para sí mismo, como es una restricción de crecimiento, la prevención no existe. Este es el cuadrito que yo les estaba diciendo, como donde estamos viendo en el bienestar fetal con los cambios hemodinámicos, y que nos va a llegar al final hasta la muerte de estos bebés, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la hipoxia y la acidosis, acá, y para acá, llega hacia la muerte. Aquí la arteria umbilical, bien, vemos, está bien bonita, acá ya desaparece la diástole, se hace reversa la diástole y se va a hacer inclusive, acá se hace lineal y acá desaparece y acá se hace reversa. Acá la arteria cerebral media está bien, tenemos la diástole adecuada, va engrosando la diástole, se hace más gruesa, más amplia, la diástole se altera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está habiendo centralización de la oxigenación de estos bebés, la pulsatividad de estas arterias están alteradas. Esto es las alteraciones de las arterias del ducto venoso, que esto no les voy a explicar, pero quiero también decir, imagínense, empieza a fallar y empieza a haber unas inversiones, ¿se dan cuenta acá? Y cuando ya encontramos alteración del ducto venoso y con estas alteraciones, eso nos quiere decir, sácalo ya ese bebé, así, con nos está gritando, no esperes más, ese bebé se muere. Entonces, para eso el ducto venoso que nos está ayudando, junto con las alteraciones de los otros vasos. El líquido amniótico, miren que está yendo muy bien. Cuando empiezan las alteraciones de las arterias, empiezan a disminuir, hasta que llegue a veces a un oligohidramnio marcado. Igual la respiración del bebé también va muy bien, y justamente tiende a resistir un poco más, y al final va a disminuir y desaparece. El tono y los movimientos del bebé también está todavía, tu tono es el que más se mantiene, y después ya empieza a disminuir. Cuando ya está entrando a la acidosis, esto desaparece. Y vemos que el tono, ese bebito ya está entrando a una acidosis. Acá los trazados cardiotocográficos
Mira, está muy bien acá, perfecto, vemos que es un trazadito bien, una buena variabilidad, sin desaceleraciones, está yendo muy bien, aquí hay un pequeño desaceleraciones ya se van insinuando, de repente la variabilidad se está alterando, hay cambio de la variabilidad, y acá empezó a subirse, a hacerse unas ondas elípticas, y hay una caída brusca, ya sienten los dips, acá empieza la elíptica, los dips, ya después ya se convierten en líneas omegas y el dip, y hasta que desaparece. ¿Y por qué? Porque ese niño ya se llega a la acidosis y a la muerte fetal. Este cuadrito quiero que lo tengan ustedes y lo miren, y es muy fácil de interpretarlo. ¿Cómo es el manejo? La ecografía morfológica en un nivel 3, por favor, siempre. Porque la ecografía la hace hasta el chino de la esquina. Todo el mundo hace ecografías, pero no lo hacen viendo adecuadamente los parámetros de lo que se está buscando. Que generalmente las morfológicas, podríamos hacer de repente una ecografía a las 3, 12 semanas, pero la que es más efectiva es la morfológica, y ya de las 18 a 20, 22 semanas, ahí vamos a encontrar más lo que es la alteración de la arteria umbilical, la arteria uterina, vamos a encontrar a ese nivel. Solicitar los exámenes del TORCH, idealmente, dependiendo de los sitios donde venga la paciente. El Doppler fetal siempre hay que hacer el Doppler fetal en aquellas pacientes que sospechamos que tengan un problema de crecimiento. Después de la ecografía morfológica y nos dicen que este feto no está creciendo bien, entonces haremos una ecografía Doppler. Cuando hay trombofilias, que no siempre se presenta, hay que hacer todos los exámenes correspondientes a la trombofilia. Descartar preeclampsia. Idealmente siempre por lo menos un seguimiento de sospecha. Tenemos que el bebito no está creciendo, decimos, ¿por qué no está creciendo este bebé? Lo primero que tenemos que pensar que podría ser de repente una hipertensión inducida por el embarazo. Acá tengo un fluxograma que vemos, dice que arriba tenemos el Doppler de la arteria umbilical. Entonces hacemos el Doppler de la arteria umbilical. Si encontramos normal, el control normal. Si encontramos aumento de la resistencia, entonces tenemos que hacer un Doppler de la cerebral media y de la aorta. Pero generalmente lo que más utilizamos es de la cerebral media. Y de ahí veremos si es normal, entramos al control normal. Y seguimos acá, y si hay una redistribución y tiene menor de 34 semanas, iremos a hacerle un Doppler venoso. Si el Doppler venoso es normal, o está ya alterado, entonces va a terminarse la gestación de repente con una cesárea. Por el otro lado, si hay una retribución, pero el bebito es mayor o igual a 34 semanas y hay oligohidranios, también terminar la gestación. Pero si tenemos un líquido amniótico normal, tenemos el Doppler venoso, el Doppler del ductus venoso que yo les dije. Si encontramos alterado, entonces terminará en una gestación. Terminar la gestación por cesárea o por parto, como se crea conveniente. Y si no hay descompensación, entonces irá a controles periódicos. Ya, no decirle se va al control normal, sino controles cada semana o cada 2 semanas para ir a hacer el seguimiento. Por el otro lado, si tenemos una ausencia del flujo del diastólico, si es mayor de 34 semanas, Doppler venoso, terminar la gestación. Y si tenemos ausencia del flujo diastólico, mayor o igual 34 semanas, termina la gestación. ¿Qué vamos a esperar si ya está comprometiéndose y ya el bebito está por encima de 34 semanas y ya le dimos maduración pulmonar, sacamos ese bebé? En cambio, si tenemos una ausencia del flujo diastólico acompañado de un flujo venoso, ya no esperamos más, terminamos la gestación. Este es otro cuadro que también lo tengan a la mano.
Riesgo del neonato con RCIU. Ya como les dije, la asfixia perinatal, aspiración de meconio, policitemia, hipotermia, hemorragia pulmonar, trastornos de coagulación, enterocolitis necrotizante. Las secuelas. Las secuelas tenemos para la que más tememos, la que más miedo nos da, es la parálisis cerebral. Puede quedar con convulsiones, puede haber retardo mental, retardo en el aprendizaje, hipertensión crónica, diabetes, todo ese tipo de alteraciones que se pueden ser secuelas a largo tiempo. Las inmediatas son estas y las a largo tiempo pueden presentarse otro tipo de alteraciones. Vamos a terminar justo a las 4:20, a las 4:40 que van a tener sus clases de... Ya, criterios de hospitalización. Cuando se demuestra la falta de crecimiento fetal en 2 exámenes ultrasonográficamente separados por 2 semanas. Yo tengo un feto que debe tener ya 28 semanas, pero me está como para 26 semanas. Y aquí le digo, bueno, vamos a ver, de aquí a 15 días te vamos a hacer nuevamente un Doppler. Y a los 15 días me viene con el feto que sigue 26 semanas. Entonces ahí, antes de nada, tenemos que hacerlo hospitalizar. Ahora, si tenemos un feto que tiene 35 semanas, lo mandamos a hacer un monitoreo y nos encuentra con también un trazado anormal, también lo hospitalizamos. Cuando el feto está creciendo por debajo del percentil 5, dice, ya, ¿por qué no está creciendo este bebé del percentil 5 y está llegando a 3? Entonces debemos hospitalizarla para descartar la posibilidad que tenga alguna alteración. No necesitamos repetirle en 15 días, sino ya lo hospitalizamos para estudiarlo hospitalizado. Cuando sospechamos de oligohidramios y se demuestra oligoamnios por ultrasonografía. Tú sospechas de oligohidramios. Si tienes ecografía en ese momento, le haces la ecografía, pero si no, lo hospitalizas para que le hagas su ecografía. Porque probablemente está habiendo problemas del oligohidramio y es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta para que este bebé no se pierda. Cuando la madre tenga una patología en condiciones de hospitalización, una hipertensa, por ejemplo, una preeclampsia severa, hay que hospitalizarla. Una frecuencia moderada, también hay que hospitalizarla porque esa paciente va a tener complicaciones o tiene una infección urinaria, o alguna patología también hay que hospitalizarla. Y la edad gestacional mayor o igual a 37 semanas. Hay que hospitalizarla para terminar esa gestación. Porque ese bebé ya debe salir porque es un bebé que tiene restricción del crecimiento intrauterino y mejor está afuera que adentro. Total, ya maduró. Gracias. Eso es lo que les traje para ahora. No sé, de repente hay alguna pregunta. Más bien me van a disculpar, sino que en la mañana yo tuve un problema y por eso es que no pude llegar a tiempo y llegué un poquito tarde para dictar la clase. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? Sí, doctora. ¿Ya? En una gestación de 27 semanas, ¿siempre se debe inducir al parto o se puede esperar? Una de 37 semanas está yendo bien y solamente no tiene ninguna alteración hemodinámica. Podemos esperar inclusive que llegue, inclusive puede llegar hasta las 40 semanas según la escuela Barcelona. Ellos dicen que hasta las 40 semanas se puede esperar. Pero si tiene una de 37 semanas y tiene algún problema, algo de la cerebral media o el ductus venoso o algo que está alterando o nos está haciendo simple y llanamente monitoreos fetales con una variabilidad corta, ya no nos jugamos, mejor lo terminamos. O nos están dando indicios de oligohidramios, la terminamos. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra? A ver, ¿cuál es tu pregunta? Doctora, disculpe, ¿cuál es el mejor mecanismo para culminar el embarazo? ¿El parto por vía vaginal? ¿En el RCIU? En el RCIU depende de la condición obstétrica.
Si en el momento de la, es más aconsejable por encima de las 34 semanas, porque un feto, una restricción de crecimiento uterino, porque está por encima de 34 semanas, lo ideal es el parto vaginal. Por supuesto, guiado con cartografía intraparto. Pero si no hay condiciones obstétricas, pues será cesárea, ¿no? Pero si hay condiciones obstétricas, previa maduración cervical, y viendo que hay, eso es lo más adecuado es un parto vaginal. Pero sí, por debajo de 34 semanas, definitivamente todos son por parto por vía cesárea. A ver, otra pregunta. Doctora, ¿Mm? usted mencionó que se hace el Doppler en la arteria umbilical. ¿También se podría hacer en la arteria cerebral media? Al inicio, la que nos marca el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino es la arteria umbilical en la restricción de crecimiento precoz. Ya, y después, cuando ya es más grande, hacemos el índice de la cerebral media. Ya después también tenemos que hacer el índice cerebro umbilical, el cerebro placentario, que es la que se hace, que es el promedio entre la umbilical y la cerebral media. Entonces, eso es también parámetros que vamos jugando, ¿no? Y primero, lo que nos va a dar el indicio, lo que nos va a dar el diagnóstico, la llamada de atención es la arteria umbilical. Pero antiguamente, hasta hace más o menos 10 años, se pensaba que la arteria umbilical era la que comandaba todo. Pero ya se ha demostrado que no solamente es la arteria umbilical, sino que es la combinación de la arteria cerebral media con la arteria umbilical que nos va a dar el índice cerebro placentario. Gracias. Y lo que nos va a definir que ese bebé está muy comprometido es cuando hay compromiso ya del ductus venoso. Cuando el ductus venoso se altera es porque esa hemodinamia ya está muy alterada y ese bebé ya está pidiendo a gritos que lo saquen. Ya, ¿alguna otra pregunta? Esto de la restricción del crecimiento intrauterino es un capítulo muy interesante, muy de leerlo con tranquilidad, porque ahí juega lo que va a jugar es básicamente todo lo que es el sistema hemodinámico de la arteria umbilical, la cerebral media, el ducto venoso, el atrium ventricular, los vasos venosos, todo esto y nos va a dar como resultado la causa, el compromiso tal que tiene este tipo de alteraciones del ecodoppler. Antes que no teníamos ecodoppler, pues decíamos restricción de crecimiento, íbamos viendo de acuerdo de repente al tamaño, a la ecografía y nos guiamos así, ¿no? Pero con el abordaje ya del ecodoppler ya hubo una revolución de 180 grados y de repente hasta 360 grados, ¿no? Y cambió todos los parámetros de lo que es una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Alguna pregunta o ya terminamos? ¿O ya se han ido todos? Chicos, ¿todavía están ahí? ¿Todavía están ahí? Sí, dime. Aquí estamos, doctora. Ya. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora, más bien, muchas gracias. Ya está pensado. Bueno, ya, entonces hasta aquí ya, gracias. Más bien, disculpe, como les dije, en la mañana yo no estaba acá, estuve haciendo una gestión y por eso que me llegué un poquito tarde para hacer la clase. Pero al menos parece que ha quedado claro los conceptos. Hasta luego, nos vemos. Estudien para el examen. Gracias, doctora. Ya.